Hola, bienvenido nuevamente a su canal en el cual abordamos temas de contabilidad, fiscal, seguridad social y laboral. Para este nuevo video veremos los principales factores para el cálculo de su pensión por cesantía y vejez. ¡Comenzamos! Como hemos comentado en videos anteriores, los principales factores para el cálculo de la pensión por cesantía y vejez son 1. El salario base de cotización, 2. Semanas cotizadas y edad. El salario base de cotización comentamos que es aquel que se refiere al que estamos inscritos al Seguro Social y en términos normales es el salario nominal más las prestaciones de ley, es decir, la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional. Las semanas cotizadas se refiere a las semanas que hemos estado inscritos ante el IMSS y que el IMSS nos tiene reconocidos como semanas cotizadas. Y la edad. Para tener una pensión por cesantía o vejez, la edad mínima debe de ser de 60 años para cesantía y 65 para vejez. Estos tres factores influyen en lo que es el cálculo de nuestra pensión. Antes de continuar, recordemos que para poder tener una pensión podemos optar por la ley de 1997 o por la ley de 1973. Lo que es la ley de 1973 es la que nos indica que para el cálculo tenemos que tomar los factores anteriormente mencionados. Para lo que es la ley de 1973 nos pide como que estemos inscritos y para el cálculo va a tomar en cuenta el salario base de cotización promedio de los últimos 5 años. Para que nos otorguen una pensión por este motivo, también nos indica la ley de Seguro Social que debemos de tener al menos 500 semanas cotizadas, es decir, 10 años inscritos ante el IMSS. Y también para obtener una pensión de este tipo tenemos que tener 60 años, de 60 a 64 años para obtener una pensión por cesantía y a partir de los 65 para obtener una pensión por vejez. Para tener una pensión por cesantía, como comentamos, es a partir de los 60 años, pero de la pensión calculada al 100%, que es la que le corresponde a la pensión por vejez, nos van a dar a los 60 años el 75% de lo que se haya calculado, a los 61 años el 80% y así sucesivamente hasta llegar a los 65 años con el 100% de la pensión calculada. Vale recordar también que lo que se calcule o se opte por obtener como pensión, ya sea a los 60 hasta los 65 años, es la pensión que vamos a tener y solamente se va a actualizar conforme a la inflación. Tomando en consideración los factores mencionados anteriormente, podemos comentar algo al respecto. Cuando tenemos bajo salario base de cotización y a esto también tenemos bajas semanas cotizadas, es decir, dijimos que las mínimas son 500, que tengamos 500, 600 son bajas realmente, y también la pensión la queremos solicitar a una edad mínima requerida, pues la pensión que vamos a obtener va a ser una baja pensión. También podemos comentar que cuando combinamos bajos salarios base de cotización, estamos hablando de salarios promedios, todo eso. Cuando combinamos bajo salario base de cotización de promedio, altas semanas cotizadas, o sea, número de semanas, y una edad mínima, regularmente tenemos baja pensión. Pero cuando mejoramos el salario base de cotización, es decir, vamos incrementando, lo va haciendo más alto, cuando tenemos semanas cotizadas superiores o muy superiores, mejor dicho, a las mínimas requeridas, y también la pensión la solicitamos en la edad que solicitan, pero no la mínima, sino de 63, 64, 65 años, vamos a tener una mayor pensión. Esto es importante considerarlo, ya que cuando hacemos nuestros proyectos de pensión, pues tenemos que considerar que tenemos que tener un salario alto, aumentar nuestras semanas de cotización y bueno, la edad, pues vamos a considerar conforme a los resultados a qué edad nos conviene jubilar, pero entre más sea la edad, pues vamos a obtener mayores recursos. Esto, como comento, pues es importante porque también tenemos que considerar el costo que nos va a involucrar cotizar más semanas, pero a la larga nos puede convenir. A continuación veremos algunos ejemplos de estos factores, mejor dicho, de la combinación de estos factores. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de pensión en la cual aquí estoy mencionando 4 propuestas combinando los factores anteriormente señalados. Las propuestas están señaladas en las columnas y del lado izquierdo de la pantalla están mencionando conceptos que se refieren a estas propuestas. En la propuesta 1 ponemos ejemplos de una persona que tiene 599 semanas. Como comentamos, las mínimas son 500, pero aquí son prácticamente 2 años más, son 599 semanas que aún así vienen siendo semanas mínimas de cotización. Aquí vemos que esta persona tiene salarios mínimos prácticamente en todos los años, por lo tanto su salario base de cotización promedio es mínimo, son 130 pesos diarios. Con base en estos datos nos arroja que la pensión por vejez son de 3,055 pesos, es decir, la pensión generada con estos datos es mínima, pero aún así, si él solicita una pensión a los 60 años, su pensión calculada es del 75% y la pensión es de 2,291 pesos. En la propuesta 2 vemos que tiene 599 semanas más
600. Estas estamos hablando que de esas 599 quizá quiso cotizar en la continuación voluntaria durante otros años y acumuló 600 más 599 son 1199 semanas. Pero su salario base de cotización viene siendo el mínimo, que son 130 pesos. Como comentamos, es semanas altas, pero salario base de cotización mínimo. Con esto nos está arrojando una pensión calculada de 3,739 pesos. Y a los 60 años, pues igual nos está arrojando una pensión muy mínima, que es de 2,804 pesos. En estos casos, si nos damos cuenta, la pensión que nos está aquí arrojando es menor que el salario mínimo vigente, mínimo general. Entonces a esta persona de esta pensión calculada le van a otorgar la pensión mínima. Es decir, que aunque tenga muchas semanas, en este caso, en la segunda propuesta, que tiene prácticamente 20 años trabajando, pero como un salario mínimo, su pensión es mínima y solamente le alcanza para la pensión mínima garantizada. En el siguiente ejemplo, tiene 599 semanas, que son las mínimas, como comentamos, que las mínimas son 500, aquí son casi 600, pero son mínimas. Pero esta persona en los últimos años tuvo un salario base de cotización de 2,000 pesos, que casi es la máxima que permite la ley como top. Bueno, combinando mínimas semanas, pero un salario base de cotización alto, estamos hablando casi máximo, nos da una pensión calculada de 13,901 pesos. Y si su pensión la solicita a los 60 años, tiene una pensión de 10,426. Si esta persona con estos factores solicita su pensión a los 65 años, tendría una pensión de 13,901, la pensión de vejez. Por lo tanto, pues es una pensión muy superior a las otras anteriormente calculadas. Pero en el siguiente ejemplo, una persona que tiene casi 1,200 semanas de cotización y un salario promedio de 2,000, de acuerdo a los cálculos, que eso ya lo veremos en otro video cómo se hacen esos cálculos, nos da una pensión 35,782. Es decir, prácticamente 3 veces más que lo que está en el ejemplo 3 o la propuesta 3. Esta persona, si se jubila a los 60 años, aún así es una muy buena pensión, que son de 26,837 pesos. Y a los 65 pues sería el 100% la pensión calculada, que es de los 35,782. Aquí estamos combinando alto salario base de cotización, alto número de semanas cotizadas y en el ejemplo a los 65 años la edad máxima. Entonces es una buena pensión. Ahora, si nos vamos a los costos que tendría con la modalidad 40, una persona que quiere optar por la primera, que estamos hablando que con salario base de cotización baja, mínima, estaría pagando, claro, esto durante los años que le hicieran falta, 398 pesos al mes. Al año son 4,778 pesos. Igual en el ejemplo que sigue, pues como estábamos con salarios mínimos, pagaría lo mismo. Pero una persona que está optando por un salario alto, estamos considerando que pagaría al mes 6,125 pesos y al año 73,507 pesos. Bueno, esto aquí estamos comentando por estos 73,507 pesos por los años que le hicieran falta cotizar de esa forma. Pero al final de cuentas tendrían pues una pensión alta y ya sería cuestión de evaluar las semanas o meses que le faltaran cotizar de esa forma para ver la conveniencia de los costos y beneficios que obtendría. Pero aquí lo importante es ver que entre mejor salario base de cotización tengamos para este cálculo y también mayores semanas cotizadas, nos va a repercutir en una mayor pensión. Claro, esto también dependiendo en la edad en que queramos pensionarnos. Pero aún así, combinando esos dos factores, las pensiones son mejores que las tres anteriormente comentadas. Bueno, esto espero que les sirva para poder evaluar la conveniencia de continuar en esta modalidad y también pues saber que si queremos una mejor pensión tenemos que considerar los factores de salario base de cotización y semanas que tengamos y las que se vayan acumulando por los meses o años que nos faltarán cotizar de esa forma. Como comento, para hacer aquí hicimos unas propuestas abarcando diferentes factores, pero cada estudio es independiente para cada persona, porque cada persona pues va a ir acumulando las semanas que tenga más las que le falten y también los sueldos que considere para una mejor pensión y los costos que le va a implicar esto. Eso también vale la pena comentar porque dijimos que cuando optamos por una continuación voluntaria tenemos que evaluar que podamos pagar lo que estamos comprometidos a cuando iniciamos en esta continuación, porque si no podemos pagar, el seguro nos puede dar de baja y en un caso extremo podemos perder pues ese beneficio y podría costarnos muy caro volver a reincorporar. Bueno, pues eso sería todo y espero que les sea de utilidad. De igual forma les pido que me hagan sus comentarios, propuestas o preguntas en el área asignada para este efecto que se le da de comentar
comentarios, y si tienen alguna otra cuestión o quieren contactarnos, pueden hacerlo a nuestra página de Facebook y pues les daremos respuesta a lo que nos indique. Bueno, gracias, hasta luego.